Algunas piden una pizza para cenar con la familia mientras están viendo un programa de televisión. Así sucede los domingos con las familias en la ciudad. Otros salen a las plazas, a los parques con la familia a caminar, ¿sí? Pero yo quiero felicitarles a ustedes porque hicieron planes diferentes. Ustedes recibieron una invitación para venir a la casa de Dios. Y yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros porque Él nos da todo. Y qué bueno que ustedes le dieron esta tarde. Yo quisiera animarles que no fuera solamente esta tarde, sino que le den toda la semana. ¿Qué les parece? ¿Podríamos hacer ese plan? Entregarle toda la semana y decirles, mira, venga, invitar a otros para que vengan a la casa de Dios y decirles que es una semana muy especial porque vamos a tener alabanzas, oraciones y también vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Esta semana hemos traído a 50 pastores que vienen de Tabasco, vienen de Campeche, de Yucatán y de la parte norte del norte de Quintana Roo para trabajar aquí en la misión de Tabasco. Así que 50 pastores vamos a estar durante esta semana aquí predicando la palabra de Dios. Y esta noche quiero invitarles para que vayamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y vamos a centrar el estudio en los versículos 38 al 42. Hay una interesante historia allí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 38. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Queridos amigos y hermanos, nos ha tocado vivir una época que se llama la época de la hiperconectividad, donde todo el mundo está conectado con todo el mundo. Hoy en día, nosotros al instante podemos ver lo que está sucediendo en otra región del mundo, ¿sí? A través de la televisión, a través de nuestro celular o de nuestra computadora, podemos darnos cuenta, escuchar y ver qué está ocurriendo en la otra parte del mundo. Inclusive, si hay una familia que está atravesando una situación irregular, una situación especial, también se pueden conectar al internet y pueden estar transmitiendo por medio de las redes sociales. Algún accidente se ve inmediatamente. Igual, ¿qué ocurre si tenemos a un familiar que está separado de nosotros? Podemos conectarnos por FaceTime u otra red y podemos estar platicando con ellos. El otro día estábamos en una reunión y un maestro me dice, mira, estoy platicando con mi hijo que está en Rusia. Wow, y nosotros estábamos acá en el sureste de México y estaba hablando con su hijo que estaba en la otra parte del mundo. Estamos viviendo esa época de la hiperconectividad. Pero a pesar de esa característica y de esa ventaja que tenemos, ¿saben ustedes que las familias están experimentando un sentimiento de soledad? Un sentimiento de vacío. Y a veces podemos estar rodeados y comunicados, pero hay una experiencia de soledad, de vacío. Hoy en día
Hay padres que pierden la paz y la tranquilidad porque a veces el trabajo no es seguro y tienen que andar tocando puertas y esperando que se les abran las puertas para tener estabilidad de trabajo. Muchos padres viven con esa preocupación de traer todos los días el alimento a casa, de velar por la salud, de velar por el vestido, de velar por la seguridad de la familia. Muchos muchachos viven estresados y llenos de ansiedad, porque en la televisión y en las redes ellos ven imágenes de jóvenes. Hay prototipos de jóvenes que se presentan llenos de salud, llenos de vida. Muchachos que son altos, que son apuestos, muchachos que proyectan éxito, fitness, atléticos. Y muchos muchachos viven preocupados porque quisieran llenar las expectativas que ven en la televisión o que ven en las redes. Y muchos hay prototipos de que proyectan éxitos, victorias. Y a veces cuando el muchacho siente que no le ha ido bien en la vida, cuando se mide con otros, cuando mira cómo visten los otros que traen ropas, zapatos de marcas, teléfonos de marcas, entonces ellos se estresan y dicen, ¿cómo yo quisiera también? Algunos muchachos dicen, ¿cómo me gustaría que otros fueran mis padres? Y experimentan ese dolor, ese sentimiento. Esta época es una época especial. Por otro lado, hay madres que lloran en absoluto silencio, preocupados por los hijos, cuando los hijos agarran otro rumbo, otro camino, cuando andan amigos, cuando andan con compañeros, con amigos que los inducen a las drogas, al alcohol. Cuando una madre se percata que su hijo, que su hija no está viviendo las expectativas que un padre, que una madre quisiera, hay lágrimas, hay llantos en la soledad. No le dicen a los hijos, pero hay madres frustradas. Y así, el día a día, la carga sobre los adolescentes, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los padres, sobre las madres y también los ancianos que viven mucha soledad, mucha inseguridad y preocupados. ¿Quién se va a hacer cargo de mí cuando finalmente ya sea vulnerable, que ya no me valga por mí mismo? Y muchos entonces llegan a esa conclusión. ¿En qué momento de mi vida? Se preguntan, y yo te pregunto, ¿en qué momento de tu vida dejaste que el enemigo te robara la paz? ¿Hay intranquilidad en mi vida o hay paz? Queridos amigos y hermanos, esta noche hemos seleccionado la historia de dos hermanas, María y de Marta. Y allí la palabra de Dios nos relata un encuentro en el hogar de María y de Marta. Jesús llegó de visita a Betania. Y la que abrió la puerta, dice la Biblia, que fue Marta. Y permitió que Jesús entrara a la casa. Pero la Biblia dice que mientras que María se sentó a los pies de Jesús, Marta se entretuvo en gran manera en los quehaceres del hogar. Y allí nosotros podemos ver la actitud de Marta y la actitud de María. Y cuando nosotros pensamos en la actitud que asumió Marta, a veces podemos justificarla, porque no era fácil recibir a un visitante tan especial como Jesús. Además, Jesús no andaba solo. La Biblia dice que Jesús siempre andaba acompañado de ¿cuántos hombres? De 12 apóstoles que andaban con él de día y de noche. Y es fácil elogiar el papel de María,
porque la Biblia dice que María se sentó a los pies de Jesús. Pero recibir a un visitante en el primer siglo de la era cristiana no era lo mismo que recibir a un visitante o a una familia en el siglo XXI. Porque en primer lugar, caminaban, los visitantes caminaban. Y cuando llegaban a casa, llegaban todos polvorientos de todo el cuerpo, principalmente de los pies. Y una de las costumbres de aquellos tiempos es que al recibirlos tenían que lavarle los pies. No solamente lavarle los pies, sino ofrecerles agua, preparar alimentos y preparar para que estuvieran cómodos. Buscar un lugar también, sí en la sala, pero no tenían los sillones confortables, sino que tenían algo en particular donde se iban a sentar los visitantes. Y mientras que Marta estaba acomodándolos y traía una bandeja con agua para uno, para otro y para el otro, y entró a la cocina y estaba encendiendo el horno para hacer un pan fresco, estaba preparando el agua y estaba viendo que todo estuviera en orden. Y la Biblia dice que María estaba a los pies de Jesús. Y cada vez que Marta pasaba por la sala, llevando y trayendo, acomodando y cociendo y acomodando la mesa, veía a su hermanita que estaba sentada. Y llegó el momento que no soportó. Se alteró y habló con Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te da cuidado de que mi hermanita no me ayuda? Queridos hermanos, ahí está el espejo de dos actitudes ante Jesús. Marta. Y Jesús, con mucho respeto y con mucho cariño, le dijo: afanada y turbada con muchos quehaceres, corriendo de un lado para otro para resolver todo. Y María estaba sentada a los pies de Jesús, pero Jesús la elogió diciendo que ella había elegido la mejor parte. Queridos amigos y hermanos, ¿saben ustedes que realmente esta historia de María y de Marta nos presenta un reflejo de lo que es la vida de la sociedad hoy en día? Porque nos ha tocado vivir una era de lo rápido, de lo express. Hay alimentos que ya no necesitamos toda la mañana para prepararlos, sino solamente el microondas. A veces ya no necesitamos ir al banco para hacer una transferencia, solamente con un dispositivo solucionamos todo. La era rápida, la era express. Pero aún con todo eso, el tiempo no nos alcanza. Nos absorbe desde que amanece y quisiéramos que el día continuara. Todos tenemos el mismo tiempo, porque Dios nos dejó las horas, las mismas 24 horas que tiene un día. Y hay personas que quisieran que las horas se prolongaran un poco más y más y más, que el tiempo durara más. Saben, queridos amigos y hermanos, que el peligro del afán cotidiano que asfixia el alma, la ansiedad y las intensas cargas emocionales que todos los días soportamos. Y en la lección que esta tarde hemos elegido para estudiar, yo creo que aquí podemos nosotros encontrar ¿cuál es el consejo que Dios tiene para cada joven, para cada señorita, para cada padre, para cada madre, para cada abuelo, para todas las personas? Nosotros aquí podemos encontrar un mensaje atinado para una era de exigencias, para una era de compromisos, para una era donde ya no solamente trabaja papá, sino que hoy también se requiere que trabaje mamá,
y que los hijos apenas estén en edad también puedan trabajar, porque la inflación es grande, porque los costos ya no le podemos hacer frente con un sueldo nada más. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que Jesús le dijo a Marta, la palabra de Dios dice que le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te hace falta. Y es que realmente cuando nosotros analizamos esa palabra de estar afanados, podemos darnos cuenta que es una lista interminable de compromisos y de trabajos. Es un momento tenso, difícil. Y hay personas que realmente desde que amanecen intencionalmente ponen su alarma para despertar temprano. Y desde que amanecen ya tienen una lista interminable de actividades que van a realizar. Y saben, amigos, ¿dónde queda Dios en esa agenda de trabajo? ¿Dónde queda? Por eso muchas personas no les rinde el tiempo. Y termina el día y dicen: ay, ¿cómo se me fue el día? Porque no hubo un espacio para Dios. Por eso a muchas personas, aun cuando tienen 1 o 2 trabajos, no les alcanza el dinero. ¿Saben por qué? Porque no hubo un tiempo para Dios y no hubo un recurso para Dios. Y le aparecieron tantos compromisos, tantos gastos, que no ha terminado la semana o la quincena o como ganes, y ya el dinero se esfumó. Cuando la Biblia dice Marta, Marta, cuando en la Biblia Jesús pronuncia 2 veces el nombre, es porque está queriendo despertarte. Está tratando de decirte: reflexiona, medita, tienes que tomar otro rumbo, tienes que tomar mejores decisiones. Y yo no sé si esta noche yo le estaré predicando a alguien que el día no le alcanza, que el dinero no le es suficiente. Ahí en las redes sociales, las personas que nos están siguiendo, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te está yendo en esta época? Allí está, afanados o centrados. Vamos a analizar brevemente cómo era la vida de Marta y cómo era la vida de María. Ahí está Marta, su enfoque: acción sin dirección. Todas las mañanas empezaba una vida activa, pero no buscaba la dirección. El enfoque era salir con todos los compromisos que en la agenda tenía. En cambio, María, ella tenía también muchas actividades por realizar, pero primero buscaba la dirección de Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús le dijo a Marta: una cosa te falta, y María ha elegido la mejor, la cual no le será quitada. Porque María también tenía muchas ocupaciones, como todos tenemos ocupaciones. Pero la diferencia entre Marta y María es que María, antes de iniciar con la carga de compromisos y de trabajos, estaba a los pies de Jesús. Y yo quisiera en esta noche, queridos amigos y hermanos, invitarles: no hagas nada en la mañana sin antes haber dedicado tiempo para estar con Dios. Queridos hermanos y amigos, ¿qué podemos aprender esta noche del estudio que estamos tomando? No tomen ninguna decisión sin antes haber estado con Dios. Queridos hermanos y amigos, no realicen ningún viaje sin antes haber estado con Dios. Esta semana, queridos hermanos y amigos,
quiero invitarles para que dentro de todos los planes en las mañanas inicien hablando con Dios. Inicien abriendo las Sagradas Escrituras para escuchar la voz de Dios. Y por las tardes no pasen por alto venir a la casa de Dios para seguir con este ciclo de conferencias. Amén. Todavía hoy me pasó un incidente, pero claro, un servidor desde temprano se coloca en las manos de Dios. Y después de realizar el viaje manejando desde la ciudad de Mérida hasta acá, llegando aquí al lugar donde me estoy hospedando, apenas me estaba estacionando cuando venía un auto detrás de mí y un borracho se lanzó para golpearme. Todavía alcanzó a golpearme la parte de adelante del auto. Y él perdió el control y se fue y se subió a la guarnición. Y yo pienso, si no me pongo en las manos de Dios, el enemigo podría golpearme, herirme, lastimarme o quizás hasta quitarme la vida. Por eso vale la pena iniciar con Dios y terminar el día con Dios. Amén. Noten ustedes el enfoque de Marta. Su prioridad era cumplir con la rutina que tenía de todo el día. Ella no tenía tiempo para nada, no tenía tiempo para estar con Dios, porque ella tenía su agenda. Y entre más temprano iniciara, más temprano terminaría. Pero terminaba cansada, frustrada y molesta, porque no había dedicado tiempo para estar con Dios. Y vean ustedes la prioridad de María. Ella necesitaba la presencia de Dios con ella desde la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Su prioridad era la presencia de Jesús. Hay una marcada diferencia, ¿no?, entre la vida de una y de otra. Y ahí está el resultado. Marta terminaba frustrada y asfixiada espiritualmente, mientras que María era completamente diferente, porque ella había elegido la mejor parte, la cual no le sería quitada. Hace más de 2000 años Jesús habló con Marta y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Hoy en el siglo XXI está mencionando tu nombre. Y yo no te conozco, pero Jesús sí te conoce. Y probablemente te está diciendo Rosa, Marcos, Pedro, Juan, Leticia, Raúl, Héctor, Juanita, Pedro. Escucha tu nombre, pero que no solamente es mencionado una vez, sino que probablemente Jesús lo está mencionando 2 veces, porque sabe que estás afanado, que estás afanada y que necesitas la mejor parte, la cual no le será quitada ni en esta vida ni en la vida venidera. Jesús nos está hablando esta noche. El afán que asfixia el alma. Y yo quiero invitarles para ir al Evangelio de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 versículo 34. Allí también hay un consejo para nosotros en esta noche. Y la palabra de Dios dice: mirad también vosotros mismos. Ahora no es a Marta, ahora es un consejo para nosotros. Y dice el texto, Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Noten ustedes que Jesús está utilizando esas 2 palabras, esas 2 figuras, que dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿De qué cosa? De los afanes de esta vida. Hay muchas tareas, muchos compromisos en el hogar, en la familia, cuando uno sale. Yo cuando normalmente estoy fuera de la oficina, 2 semanas fuera de la oficina y 2 semanas en la oficina. Y cuando yo regreso a la oficina, tengo una lista interminable de actividades.
Ahora mismo, esta semana estoy terminando de revisar el libro de escuela sabática, que es el programa para el año 2027. El libro de los líderes de grupos pequeños para el 2027. Y un sinfín de actividades, los sermones que vienen en el libro Misión Integral para el primer semestre del año 2027. O sea, hay muchos compromisos, muchas tareas, muchas actividades. Pero he aprendido que primero hay que estar con Dios para que el tiempo te rinda, para que Dios te dé sabiduría para hacer las cosas. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos una lista interminable de compromisos, de trabajos, de responsabilidades. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, o sea, que nuestra mente no se carguen de afanes, de los afanes de esta vida. Saben, hermanos, que la paz es una ilusión que el mundo da. A veces ante los afanes, ante los compromisos, ante los asuntos que nos desgastan, uno trata de buscar distractores, de cómo uno puede calmar la ansiedad, de cómo uno puede tener tranquilidad ante una vida atormentada, ante las inquietudes humanas. Y muchos se refugian en las redes sociales, y ahí se la pasan en las redes sociales. Las estadísticas dicen que hay personas que pasan de 5 a 6 horas en las redes sociales. Sí. Hay otros que se refugian con el cigarrillo porque les calma la ansiedad supuestamente. Hay otras personas que se refugian en el alcohol, en las drogas. Hay personas que no pueden dormir y tienen que tomar una pastilla para poder conciliar. Saben, hermanos, que la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 6, verso 14, dice: curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Porque el pueblo se había descarriado y estaban siguiendo a los ídolos, y los falsos profetas les anunciaban todo está tranquilo, y por causa de la desobediencia iba a venir la invasión de los babilonios para poseer a Judá. Y los falsos profetas decían: no, estén tranquilos, todo está tranquilo, hay paz, hay paz. Y el profeta verdadero le dijo: no hay paz. Así muchas personas tratan de poner un sello para calmar esa intranquilidad, para esconder una realidad, y a veces sonríen, pero por dentro estamos destrozados. Traemos cargas, traemos penas, traemos dolores, traemos traumas. Queridos hermanos y amigos, el Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que las congojas, que las dificultades, que los problemas debemos de traerlos al Señor, porque Él tiene cuidado. Y Él dice allí en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Y cuando aquí está hablando Jesús, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El consejo que Dios tiene para la ciudad de Chetumal: por nada estéis afanosos. Y cualquier ansiedad, cualquier afán, cualquier preocupación, el Señor nos aconseja: preséntenlas a Dios. Sus oraciones, sus preocupaciones, preséntenlas a Dios por medio de oraciones y ruego. Y es bueno, queridos amigos, porque todos tenemos dificultades. Vivimos en una tierra que por causa de la misma desobediencia del hombre, el Señor la maldijo. Por eso hay espinos, por eso hay escasez, por eso hay calor,
por eso hay inundaciones, por eso hay temblor. Es una tierra donde todos estamos de paso, porque nuestro verdadero hogar está más allá del sol. Pero mientras vivimos aquí y experimentamos crisis, dificultades y conflictos y problemas, el Señor nos dice: traed por medio de las oraciones y de los ruegos las ansiedades, las dificultades, todas las peticiones, tráiganlas. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta semana hemos venido a hablarles de Jesús. Esta semana vamos a hablarles de los grandes consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente los consejos, sino los planes que tiene para las familias, para los jóvenes, para los padres, para los abuelos. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, sí, antes de que Jesús fuera tomado prisionero y lo llevaran a la cruz del Calvario, estaba el jueves en la última Santa Cena con sus discípulos. Y cuando se acercaba la hora, cuando Judas lo iba a traicionar, dejó este mensaje a los apóstoles y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y vean que les dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y amigos y hermanos, los tiempos que vivimos son de inseguridad. Los tiempos que vivimos, ya no nos alcanzan los recursos. Salimos de viaje y no sabemos si vamos a regresar. Salimos de casa y no sabemos si cuando regresemos van a estar las cosas. Es una inseguridad, es una inestabilidad. Ya no podemos confiar en las autoridades ni en las leyes porque todo lo cambian. ¿A quién iremos? Por eso el Señor nos dice esta noche: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no os la doy como el mundo, porque no podemos confiar en el mundo, pero sí podemos confiar en la palabra de Dios. Sí podemos confiar en Jesús. Sí podemos enseñarle a nuestros hijos que en Jesús hay confianza. Sí podemos vivir los jóvenes con esa certeza de que Él sí nos da la verdadera paz. No vivamos turbados. No tengamos miedo si Jesús es nuestro pastor. La verdadera paz, hermanos y amigos, que yo he venido a enseñarles y hablarles, no es decirles que si uno le entrega la vida al Señor se van a acabar los problemas, las dificultades, las enfermedades. No. Eso no es verdad. Hermanos, lo que yo he venido a decirles es que la verdadera paz se vive a pesar de las dificultades, de las crisis, de los problemas, de las enfermedades, pero la verdadera paz se experimenta cuando Jesús ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Por eso, en la experiencia de María y de Marta, nosotros hemos aprendido que María eligió la mejor parte, la cual nadie le podría quitar. Para estos tiempos de cargas y de conflictos, de estrés y de competencias, queridos hermanos, quiero invitarles para que hagamos lo que María hizo: estar a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.